Soy muy elegante, de hecho. Bueno, me dijeron que estaba vestida de monja. No, sí, pero yo sé quién te lo dijo. Y es el piropeador número 1 que tenemos acá. El encantador de García. Muchas gracias, un gusto estar acá conversando con ustedes. Bien. Y supongo que también se estaría tentada de opinar del proyecto anterior, pero vamos con esto porque si no se nos va el tiempo. Concentrar. Yo tengo que preguntar, ¿no? Porque, a ver, se puede teorizar sobre cualquier ley en forma conceptual, pero de este proyecto concreto, ¿no? De prisión domiciliaria para mayores de, bueno, ahora están 70, quedó en 65. No. Ahora usted me lo va a explicar bien. Sí. Ahí está. Con determinadas condiciones, por supuesto. Se van a decir tres cosas. Se van a decir que, bueno, que es para liberar a los presos de Domingo Arena, que es un precio que está pagando el Partido Nacional para que Cabildo vote la reforma, que es una vía indirecta de, no sé, que deroga algo que ustedes defendieron en el referéndum de la LUC, relativo a la prisión de mujeres por estupefacientes, ¿se acuerdan? Se pueden decir muchas cosas. Se presta para mucha suspicacia. ¿Usted qué piensa? Bien, partamos del principio entonces. Sí. Proyecto de Cabildo Abierto que se comenzó a tratar en el 2021. En ese momento la reforma de la Seguridad Social no estaba ni en el tapete, así que se recibieron una cantidad de delegaciones. Mi postura frente al proyecto de Cabildo Abierto, negativa, absolutamente contraria, no me gustaba, esto un poco por deformación profesional, por ser abogada, ser docente en la materia, derecho constitucional, no me gustaba lo que parecía una ley con nombre y apellido. Exacto. Dirigida a liberar a determinadas personas con determinadas características. No me gustaba. Vinieron las cátedras de Derecho Penal y de Derecho Procesal de la Universidad de la República. Para nuestra sorpresa, o por lo menos para la mía, no voy a involucrar a los demás, una apertura con algunas sugerencias de modificación sin duda y dejando fuera determinados delitos, pero una apertura a decir 65 años ni que hablar, humanización, sin exclusión de delitos salvo los que vamos a referir posteriormente. Muy bien, también se recibió un informe que nos fue sumamente útil del Ministerio de Relaciones Exteriores, División de Asuntos Internacionales. Y voy a decir después en qué nos fue sumamente útil, porque fijó dos límites para nosotros infranqueables. Por un lado, qué delitos tenían que quedar fuera, lesa humanidad y otros, pero por otro lado, qué había que hacer con los adultos mayores. En ese panorama, el año pasado, a comienzos de año, se nos encomienda por la bancada de senadores del Partido Nacional que preparemos una alternativa, que hagamos borrón y cuenta nueva. Proyecto de Cabildo Abierto queda fuera. O sea, prescindo de lo que dice el proyecto de Cabildo y nuestra actitud mental fue, bueno, ¿cuándo sería justo, conveniente, adecuado a los estándares internacionales de derechos humanos, conceder la prisión domiciliaria, que no es ni un recorte de la pena, ni es una libertad anticipada, sino que es un modo alternativo de cumplimiento de la pena? Y esto hicieron mucho hincapié los penalistas que comparecieron en hacer este subrayado, es decir, es un modo alternativo, por supuesto que más beneficioso. Por supuesto. Sí, claro que sí. Claro, estando en la casa. Pero puede ser con tobillera, con medidas de vigilancia, restricción, en fin. Pero vayamos al grano, entonces, pero quiero ponerlo también cronológicamente, porque parte de esas acusaciones, primero decir, yo no estaba de acuerdo con lo de Cabildo Abierto. Pero entonces, de todas maneras, Cabildo Abierto sale beneficiado en su planteo original en este proyecto. Bueno, no lo sé. Pero además quiero desengancharlo del tema de la reforma, porque cuando nosotros presentamos, tengo la fecha de la presentación de nuestro proyecto en la bancada del Partido Nacional, bancada de senadores, junio del 22. No se hablaba todavía no nos había convocado el presidente de la República para decirnos vamos a presentar este proyecto de reforma, ni se avisoraba. O sea, nuestro proyecto fue elaborado hace más de un año, totalmente desenganchado temporalmente de lo que después sucede. Pero eso no quita que después Cabildo Abierto, ante los hechos, haya aprovechado la moneda de cambio, ¿no? Yo que
tuve una participación en la redacción, es lo que estoy contando. Perfecto. No se tocó un ápice de aquella redacción de junio del 2022. Vamos entonces a los puntos clave. A los puntos claves. En esa mirada de decir, ¿cuándo sería justo? Ahí va. Bien. Entonces, nosotros identificamos 6 situaciones de vulnerabilidad, también teniendo en cuenta que, si bien la prisión domiciliaria ya existe en nuestro derecho, y también se ha aplicado incluso en casos de salud y gente más joven, No, incluso a las personas, que cometieron delitos de lesa humanidad, terminaron a veces, murieron en sus casas o siguen todavía. Pero eso es un tema aparte, ¿no? Entonces, 6 situaciones de especial vulnerabilidad que en terreno virgen dijimos, bueno, ¿cuándo sería justo? Enfermedad, que puede ser transitoria, y me dirán, ya está, sí, bueno, está, pero hay que contemplarla, porque lo que quisimos fue hacer un proyecto integral de prisión domiciliaria, dado que lo que tiene nuestra legislación actual son previsiones para la prisión domiciliaria en casos en que esté dispuesta dentro de medidas cautelares, como prisión preventiva, que el juez la puede extender cuando hay condena, cuando ya hay sentencia, pero no está concebida integralmente. Entonces, situaciones... Y mucho menos que de privación de libertad se pase a domiciliaria. Sí, tal cual. Entonces, situaciones de salud, situaciones de discapacidad incompatibles con la vida carcelaria. La situación de la mujer en 3 hipótesis. Madres con hijos a cargo. Hoy en día ya han salido estos días informes, números de la cantidad de población, de la cantidad de madres que están privadas de libertad. ¿Eso subsana lo del artículo de la LUC? Pero estoy un poquito antes, ya voy con lo del artículo de la LUC. Madres con hijos a cargo. Hoy hay alguna previsión. Hasta los 4 años y con cupos los niños pueden ir a prisión con su madre. Que no es solución para nada. Horrorosa para los intereses del niño, ¿no? Porque el niño, que es inocente, pasa a cumplir la pena con su madre. Pero además hay cupos para eso. Y la solución es que vaya preso con la mamá. Entonces nosotros lo que propusimos es hasta los 5, no hasta los 4. Siempre que no haya un adulto a cargo, bueno, por eso, ahora avanzo. Hasta los 5 años del menor está habilitada la prisión domiciliaria. Entre los 5 y los 10 años, si no tiene un adulto que se pueda hacer cargo, también se extiende. O si se trata de un niño con alguna incapacidad. También... Ahora, una madre con prisión domiciliaria tampoco puede llevar a su hijo a la escuela, tampoco puede ir al supermercado a hacer las compras, tampoco... Es verdad, es el mal menor, por lo menos está con su niño y no se va el niño al INAU. Y que algún vecino ayude, o que algún familiar ayude. Y bueno, está bien. Y también el juez caso a caso, lo que decía Fernanda, ¿no? ¿Quién decide las cosas si no tenés un juez mirando el caso concreto? Porque la ley es general y abstracta y necesitas a alguien que sea el aplicador del derecho. Otra situación, embarazo. Previsto solo a partir del 5º mes y en estado con riesgo, bueno, nosotros lo planteamos sin límite. Lactancia. La actual legislación lo prevé para lactancia activa, hasta un límite de 1 año. Nosotros lo prevemos para lactancia activa aún pasando el año. El 6º supuesto es el adulto mayor. Y acá me quiero detener entonces en los 2 límites rígidos dentro de los cuales nos quisimos mover. El no a los delitos de lesa humanidad, que están dentro de los delitos que están excluidos del beneficio, figuran de los de lesa humanidad, pero sí, y esto fue relevado por todos los profesionales intervinientes, incluso el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Convención Interamericana sobre el Adulto Mayor, que establece en 60 años la edad del adulto mayor y dice, bueno, cada legislación particular podrá establecerlo un poquito más allá, pero nunca más allá de los 65 años. Nosotros tomamos los 65 años. ¿Y qué es lo que establece un artículo? El 13 dice... manda a los estados, es decir, el Uruguay está obligado porque firmó esa convención, parte de esa convención, manda a buscar medidas alternativas a la reclusión en prisión, que pasen por la domiciliaria. También las reglas Nelson Mandela y también unas buenas prácticas para el adulto mayor, que buscan todo. ¿Pero los únicos delitos que exceptúan esta posibilidad son los de lesa humanidad? No, bien, ahora entonces vamos a los... Termino con esto. 65 años, en todos estos 6 supuestos no es automático. Lo pide la parte. Tienen que mediar informes de peritos, vista del Ministerio Público, y para el juez no es obligatorio, el juez lo decide. Mirará cada caso. ¿Qué delitos no entran?
lesa humanidad, que incluye, bueno, genocidio, guerra, lesa humanidad incluye, ayer se me preguntaba, tortura. Trata de personas, tortura, evidentemente. Narcotráfico, con una excepción, el microtráfico. El caso tan sonado de la mujer que ingresó 2 cigarrillos de marihuana a la cárcel. Ese podría acceder, estaría con una excepción también, que si usa el hogar como boca de venta, porque de lo contrario estaríamos legal. La mandamos al domicilio, pero resulta para que siga trabajando, sí, exacto. Delitos sexuales, todo tipo de abuso sexual fuera, violencia doméstica fuera, y toda vez, dice el texto propuesto, que es una propuesta abierta a los aportes de todos, ¿verdad? Toda vez que el victimario deba convivir con la víctima, quizás se pueda dar la prisión domiciliaria por un delito que no sea de los exceptuados, pero no en el mismo domicilio. ¿No tiene la voz prioritaria ahí la víctima? Y bueno, pero también está habilitado que el juez podrá disponerlo, pero no en el mismo domicilio. Bien. ¿Homicidio, no? Bueno, ahora voy al supuesto del homicidio. Me quedo con la otra circunstancia que es exigencia, que sean primarios. Los reincidentes no. Ayer fue, ayer fue en Comisión de Constitución, que se me preguntaba, pero tal, empezaron a nombrarlos de Domingo Arena, tal que tiene 28 homicidios. Y si tiene 28 homicidios es reincidente, ¿eso queda fuera desde ya? Claro. Entonces, el homicidio. El homicidio venía dentro de las causales exceptuadas por el proyecto de Cabildo. Para que me quedó una duda, porque dijiste tiene 28 homicidios en Domingo Arena. Solo pueden solicitar los primarios. Pero 28 homicidios fue juzgado una vez. Es primario por 28 homicidios, pero sigue siendo primario. No fue juzgado 28 veces. No sé, no conozco ese caso. A ver, claro, no por eso, justamente... Es una causa única. Es una causa. A ver, habrá que ver, como no, claro, habrá que ver en cada caso, e insisto, ese 28, como es potestativo para el juez, bueno, verá que quizás ese caso no, y no sé si no es delito de lesa humanidad. Insisto, yo cuando se me preguntó eso, yo le contesté al senador que me lo preguntó. El senador está incurriendo exactamente en lo que nosotros quisimos evitar, que fue pensar con nombre y apellido. Me parece tan discriminatorio pensar con nombre y apellido, hacer una ley para beneficiar a determinadas personas, como hacer una ley para evitar que se beneficien quienes de otra manera, si uno hiciera una ley general abstracta, se beneficiarían. ¿Usted cree que hay presos políticos en el Uruguay? Centro. Perdón, Victoria. ¿Cree que hay presos políticos en el Uruguay? No, no creo que haya presos políticos en el Uruguay. No, creo que la existencia de presos políticos ya lleva a una sociedad, a un régimen, a el límite del Estado de Derecho. Yo no creo que haya presos políticos en el Uruguay. Creo que puede haber condenas que puedan ser discutibles. Yo no me meto a discutirlas, porque no tengo conocimientos, no es mi área tampoco. Bien. Ni tengo vinculación, aclaro, con ninguno de los presos de Domingo Arena, ni por ahora con ningún... por eso trato de despojarme. Yo creo que cuando nosotros nos enfrentamos a este proyecto, tuvimos que hacer una opción, de decir, nosotros vamos a redactarlo pensando en quiénes va a beneficiar o quiénes va a perjudicar, o nos colocamos con una, por lo menos... el ideal de la asepsia, de decir, bueno, ¿qué es lo justo? Y que le caiga a quien le caiga. Cumpliendo con los estándares internacionales de derechos humanos, porque si no, homicidios, hasta estamos yendo más allá que lo que establecen los estándares internacionales de derechos humanos. Volviendo al tema de los homicidios. Los homicidios que preguntaba Fernando, si se incluyen o no, ¿mayor de 65 o mayor de 70? Porque estaba eso no, y lo otro, ¿se sabe cuánta gente mayor de 65 años está presa hoy en Uruguay? Por orden, homicidios. Cuando vinieron nuevamente las cátedras, los expertos, ¿no? Que yo puedo ser abogada, pero no soy experta en derecho penal ni procesal, tengo otras áreas. Y la verdad es que la sorpresa fue que ellos no excluían al homicidio. Al primario. Al primario. Como tampoco lo excluye la Convención Interamericana sobre los Derechos del Adulto Mayor, insisto. Estamos hablando de un instrumento internacional que es de derechos humanos, que es parte... no lo excluyen. A ver, el otro día, y esto tiene que ver con los 65 y 70, 65 potestativo del juez, no obligatorio,
70 nosotros lo previmos automático, pero creo que tendríamos que modificar ese articulado, por lo menos en alguna parte. Ayer un periodista, mira, era el camarógrafo, el periodista me hizo la entrevista y el camarógrafo dijo, mi padre tiene 72 años, si mañana va y mata a su vecino, sabe que puede ir a la prisión domiciliaria. Quizás haya que rever ese artículo. Quizás haya que... Bueno, yo por eso agradezco hace rato que lo estoy pensando. Que todos en los realidad, insumos, pero es que hace rato que tengo en útiles. mente... Antes mandaban niños, ahora van a mandar veteranos. Me vuelvo muy pobre en Yo un creo año. que esto es lo que... Los sicarios van a ser todos veteranos, no entiendo. Bueno, tal cual, sí, no es la idea. Sí. No es la idea, o sea que habrá que rever eso. Y esto está abierto, porque esto es una propuesta. Está bien. ¿Y cuántos presos? ¿Y cuántos presos? También se hizo esa pregunta. Yo hice una averiguación primaria. Tenemos para hacer un pedido de informes para que llegue formal, porque es una pregunta reiterada y es muy pertinente la pregunta. Había alrededor de... acá no los traje porque me los dejé, los números, pero había mujeres, alrededor de 1000, mujeres en distintas situaciones de maternidad, me sorprendió el número bastante pequeño, en comparación con la población carcelaria, de mayores de 65 llegaban a 96, una cosa así. 100, más o menos. Sí. Ahí. Fernando, Bueno. ¿estás callado? No, estoy callado. Estaba Un escuchando. descanso. Primero que yo encuentro una contradicción. Decirle a la gente que tiene que trabajar hasta los 65 años para jubilarse y después decirle que a los 65 años es viejo para estar preso, me parece que hay una contradicción ahí etaria, para empezar. Bueno, estarías viejo para todo, para trabajar y para estar preso. Bueno, por eso. Entonces te jubilás a los 60 y estás preso. No sé, pero decir, no puedes estar preso, che, porque es inhumano, tenés que ir para tu casa. Claro, bueno, pero te decirte, jubilás a mirá los que 65. si no cometiste ningún delito, seguí laburando hasta los 65, dale que es tarde. No sé, me parece que es una Es contradicción. coherente, en todo caso es coherente. Los Para 65 estar preso anda aplica para tu casa, todo. para seguir trabajando, seguir laburando. No sé, me parece que hay Sí, una también es contradicción. distinta también la Pongan la 70, situación de 70. Concarquera Pará, déjame de tu lugar de terminar, trabajo. chiquita, pará. Chiquita. Uy. Sí, chiquita. 70, 75. Bueno, para mí que soy un viejo, Bueno, soy chiquito. dale, termina que yo tengo cosas para decir. Anciano. Veterano, Grandote. decirle. Decime anciano que Decirle no- veterano. Veterano. listo. Veterano. Veterano, sí, está bien. Es lo que soy y, Dale, y es lo que sos. Dale. Eh, Dale que no vas a ir preso. O sea que me parece que hay una contradicción ahí, pero independientemente de eso, no entiendo. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? ¿Para qué? Porque están muy ocupadas las cárceles. Porque está muy Por cómodo. una cuestión de Estaba- derechos humanos. Perdóname. ¿Están hablando de 100 personas que podrían...? No, el 1000, tema de las dijo. mujeres- 200. el No, tema- se habla de 200. Se habla de 200. 300. Nadie sabe. Está haciendo un proyecto de ley, no tenés ni el número. No tiene usted ni el número. O sea, nadie sabe. Además, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Porque descongestionar las cárceles, esto no va a descongestionar. Sean 300, Bueno, yo lo había 400, propuesto el propio Mujica, 500. ¿se acuerdan? Que los La- viejitos no deberían estar en No, la pero cárcel. Mujica Para que ya había termino, hablado que es cortito, de las déjame personas de Domingo terminar. Arena. Sí, sí. De los privados de Domingo Arena. Dejen terminar, que es cortito. Claro. Más honesto. Perdón, no Fue interrumpan más a honesto. Marguerite. No, pero dejen terminar, No que es hablaba de cortito, ya elegir. No, termino. por supuesto, él que Me está dijiste más. que estaba callado, no hablaba, me das la palabra y me corta todo el tiempo. No, Dale, por así eso. es. Silencio, está hablando Marguerite. Eso, correcto, gracias, Víctor. ¿Cómo? ¿Por qué esto necesita un proyecto de ley? ¿Por qué esto no depende del juez? Si el juez evalúa que está enfermo, que necesita, o que se porta muy bien, o que el delito no fue tan grave, ¿por qué no queda a criterio del juez y el juez le pide la libertad anticipada, el abogado, y el juez la dispone? ¿Para qué establecer una generalidad de libertad a los 65 años? Salís en cana, salís libre. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene el proyecto? No descongestiona las cárceles. Involucra a todos, con excepcionalidades, pero involucra a todos. Hayas hecho lo que hayas hecho, te hayas comportado como te hayas comportado. ¿Para qué sentido tiene? La verdad, yo analizo y pienso, ¿humanismo? Y no, humanismo no Para que es. no salís libre, o sea. Claro. no Vas a- quedás y libre, bueno, no es pero te vas para redención tu de casa. pena. Pero te Acá vas se para tu casa. confunde Y todos sabemos que la prisión domiciliaria, todos sabemos que después la prisión domiciliaria empiezan de a poquito, van hasta el almacén, y otro día, sí, sí. Eso pasa todo el tiempo porque no hay forma de controlar. ¿Vos te Pero ya cruzás termino. con Ya privados termino. en el almacén? Ya termino. Gente que salía a pasear en No, perro. si le compra la habitualla no lo va. Bueno, no importa.
Ponele que se quede en la casa, igual, va a mirar tele, la casa echó para atrás. Sin duda que es un gran beneficio. Por eso, es un gran beneficio. ¿Por qué no queda a criterio del juez esto? ¿Qué necesidad hay? Pero es que queda, ¿Por qué 65 años? ¿Por qué si a los 65 años? ¿Qué pasa si esa persona hizo un copamiento con violencia a los 59 y el juez le dio 15 años, 12 años? Y a los 6 años sale libre. No, si corre riesgo el juez seguramente no se lo toma. ¿Pero por qué? No corre riesgo, pero sale 9 años antes. ¿Por qué? ¿Por qué razón? No se lo va a dar. Bueno, cuando... Sí. No sé si estoy para... ¿Por qué una ley? Porque entendíamos, yo creo que lo dije al comienzo, se puede compartir o se puede discrepar, eso sí. Creo que lo expliqué, que la legislación vigente era bastante incompleta. Nosotros no contamos con una legislación integral sobre la prisión domiciliaria. Los 65 años son tan arbitrarios como los 18 para ir preso, para manejar o para votar. Es verdad, como para jubilarse, etc. Pero es el límite máximo que fijó justamente la Convención Interamericana sobre el Adulto Mayor. Pero no es solamente la convención esta, sino que el MIDES, el ACE, el Ministerio de Salud, en distintas legislaciones de los últimos años, es el criterio que ha tomado para fijar qué es para nosotros el adulto mayor. ¿Es arbitrario? Sí, como todo número. A los 64 y medio... No es obligatorio a los 65 años. La persona lo puede pedir. Tienen que mediar informes de peritos favorables. Si hay peligro para los demás, no se va a dar. Vista del Ministerio Público y el juez lo decide o no. Pero eso ya existe. Que eso ya existe. Si van y piden una libertad anticipada. Sí, tanto existe que insisto, hay muchos de los represores más connotados que están en sus domicilios. Pero esta ley da más herramientas, más elementos hasta para control para los jueces. ¿Qué herramienta agrega? ¿Qué herramienta agrega, es así, por ejemplo? Sigo porque termino de contestar la anterior y después sí. Y tan es así que no Carmen Aciaín o la bancada del Partido Nacional, sino que el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, elaboró un exhaustivo informe que fue el que más nos conmovió y más tuvimos en cuenta, que es el tema de las mujeres, con estadísticas y con de todo. Y las cátedras de Derecho Penal y Procesal, e insisto, el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se pronunció en relación al proyecto de Cabildo, no en relación a nuestro proyecto, insistían en las reglas Nelson Mandela, insistían en la necesidad de buscar alternativas a la prisión. Y bueno, quisimos acercar, que es la tarea del legislador, acercarle al juez, porque el juez aplica la ley, y si no está la ley, bueno, será su criterio, pero si hay una ley, tiene un fundamento para aplicar, quisimos acercarle con total humildad, abierto a todos los aportes que se hagan desde la sociedad, desde los especialistas, desde los colegas legisladores de todos los partidos. Ahora, legisladora, en ese sentido, ¿no era conveniente presentar estos proyectos por separado? Porque me parece que no se puede equiparar esta situación que usted misma dice de las mujeres, que la propia LUC desarregló tocando la vigencia de otros artículos, que todos creo que podemos llegar a entender que tiene, más o menos, digo, una situación de injusticia en la dosimetría cuando eleva esa mínima a los 4 años y lo equipara a otros delitos muchísimo más graves que entrar algunos gramos de marihuana a la cárcel. Con esto otro que estaría dándole una herramienta más a quienes cometieron homicidio. Usted dirá, son primarios, pero cometieron homicidio. Entonces me parece que allí estaría bueno que presenten por separado y que se sepa quién va a votar qué cosa y quién avala qué cosa. Porque me parece que aquí se ponen como en igualdad de condiciones situaciones que no son iguales. Y con todo respeto le digo que esto luce como, bueno, le llevamos el apunte a Cabildo, pero para que no quede como una cuestión que de algún modo está interpelando nuestra concepción de derechos humanos, le ponemos lo de las mujeres para edulcorarlo un poco o humanizarlo un poco. Con todo respeto, esa es mi opinión. Entiendo. Insisto en que, bueno, uno hace cuando uno diseña, cuando uno hace un proyecto, elige determinada visión, determinada perspectiva. Nuestra perspectiva de partida fue, bueno, ¿cuáles serían las situaciones de vulnerabilidad? Desde el beneficio, concedo que es un beneficio de prisión domiciliaria, ¿a quiénes correspondería? Identificando situaciones vulnerables, tratando de ser integrales. Y por eso la situación porque si uno piensa en cuestión mujer. De prioridades, yo no creo, esto en algún momento, esta prisión domiciliaria para mayores de 65, ¿estuvo en la carpeta de las prioridades del Partido Nacional?
¿Se habló antes de que Cabildo insistiera? Porque además llama la atención que esto se presentó, como usted decía al inicio, hace 2 años, hace 15 días Cabildo Abierto dijo voto la reforma y comenzó este proyecto con un impulso distinto. Comenzó nuevo, porque, ¿no? Pero sí, bueno. porque hay que tener en cuenta, ¿no?, que se interrumpió el tratamiento del proyecto porque se instaló, primero, rendición de cuentas, que yo integro, y muchos de los miembros de la Comisión de Constitución, donde se estudia, la integran. Después vino la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social, que yo también integro, y otros. Después vino el receso, y a continuación del receso se retomó. Se retomó algo que ya venía siendo tratado. Y teníamos el encargo de venir con un proyecto alternativo. ¿Por qué? Porque no nos gustaba el de Cabildo. Había un encargo. Había un plan B. Porque cuando se presenta un proyecto, eso en todos los proyectos, ¿no? Hay un proyecto de reestructuración de las deudas de las personas físicas que presenta Cabildo. Va a venir un proyecto alternativo. Está el proyecto de corresponsabilidad en la crianza. Se presentan modificaciones, se presenta un proyecto alternativo. Eso es el mecanismo normal, digamos, de funcionamiento. Bien. Fernanda. No, además que, a ver, yo creo que está claro en todo lo que ha expuesto la senadora que de alternativo a lo que proponía Cabildo Abierto no hay nada. O sea, sí, se está hablando de un tema en el cual se puede llegar, que en realidad tampoco se coincide, y es más, en esto de, bueno, de que fuera automático a partir de los 70, que la senadora está diciendo que también se le plantean algunas dudas. Claro. Entonces, hasta lo que hemos mencionado hasta acá, de la propuesta con Cabildo Abierto, no comparte ni un punto ni una coma. Eso para desestimular también y desestimar acusaciones que se han hecho en este sentido. ¿Está contemplado lo de la domiciliaria para mayores de 65 en este proyecto? Pero, estamos hablando de a pedido del juez, que era lo que pasaba por el Código de Proceso Penal viejo hasta 2017, ¿eh? Yo creo que, a ver, hay un nuevo... No, y hoy muchos gozan de esa prisión domiciliaria y aún por debajo de los 65 años. Tengo casos que no quiero nombrar. Para ordenarme un poco, porque hay varias cosas que quiero decir con este tema. Hay una nueva visión de paradigma de la prisión efectiva y de cómo entendemos a las cárceles. Las medidas alternativas, obviamente en el mundo, y en Uruguay, el comisionado parlamentario lo ha dicho una y otra vez, por eso para mí es muy positivo lo que plantea Carmen Aciaín. Se ha mencionado hasta el cansancio de lo positivo, más allá del impacto en descongestionar las cárceles, que sabemos que 200 personas no se persigue ese objetivo, sí es lo deseable y sí es a donde están caminando las prisiones que se están buscando medidas alternativas. En Argentina, en cantidad de países. Todo lo que son modelos y de lo que hablamos y a dónde se camina, en muchas medidas son las medidas alternativas. Lo que plantea la senadora es una apertura mucho más grande del abanico de la población de la que estamos hablando, objetivo, que me parece más que positivo y es lo que se pide en realidad desde las cátedras de derechos humanos cada vez que hablamos de cárceles. Sí. Yo creo que acá hay otro problema grande y es que se confunde prisión domiciliaria con impunidad. Sí. Es prisión, un beneficio, ¿no? Es un beneficio. Pero, a ver, creo que cualquiera de nosotros, si se nos pregunta, ¿dónde deseas cumplir efectivamente tu pena? ¿En el COMCAR o en tu casa? Ahí sí, seguramente uno defina el domicilio. Pero ¿por qué se menciona este punto como privilegio de cumplimiento? ¿A quién se le cuestiona? A las personas que están en Domingo Arena. Sí, ¿Y Domingo Arena qué es? ¿Domingo Arena es el penal de libertad? No, porque Domingo Arena se construyó en 2006. No, entonces a mí ese verso que se intenta plantear por parte de algunos legisladores del Frente Amplio y por gente de la oposición que se dice, bueno, esto se hace para beneficiar a las personas privadas de libertad en Domingo Arena. Domingo Arena se construyó en 2006 y miren que no es el penal de libertad. Entonces, cuando estamos hablando de prisión, sí, no es prisión domiciliaria, pero es una cárcel a medida. Bien. Y otra cosa que yo agrego, en este caso, porque quedó acá, leí el proyecto que presentó la senadora, también habla de que no se le va a aplicar, se va a aplicar solo a los primarios, pero tampoco se aplica para los que cometen delitos en reiteración real. Eso, en el caso de las 28 homicidios, los que se hablaban, por ejemplo, no sé de quién. No procede del régimen de prisión domiciliaria en los casos de reincidencia, reiteración real o habitualidad. Si este caso es el artículo 6 del proyecto. Y que le cabe a algunos de los que están allí, justamente. Claro, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo Era que acá hay una animosidad de enchastrar la cancha con un proyecto que en realidad es muy amplio y es muy benéfico
para las tiene que ver mujeres, con Cabildo sobre Abierto, todo que para Cabildo mujeres y Abierto se haga niños. cargo de lo suyo. Alfredo, falta Alfredo. hubiese existido si Cabildo Abierto no hubiese presentado la anterior. Es que no sé si hubiese existido. Me parece muy positivo que exista este. En realidad se hablaba de que iba a ser ser necesario un proyecto para mitigar los efectos que había tenido el articulado de la LUC que había metido tantas mujeres por gramitos de ingreso de marihuana Igual a la no cárcel. tiene lógica, el A proyecto ver, no tiene lógica para, ninguna. Alfredo, Yo creo que lo clave es lo que acaba de decir Fernanda, Gracias. que es el tema de, a veces coincidimos, ¿Viste? que con respecto al tema de las penas alternativas. Yo creo que, y en ese aspecto yo soy seguidor fiel de Petit. Me Obvio, parece que yo también. el comisionado la tiene clarísima, además sabe el tema, ¿no? Claro. ¿Está? Entonces, Obvio. y habla de las penas alternativas, y Como habla recomendaciones. que tendría que haber Yo no soy, muchísimo es más él. gente de lo que hay en pena alternativa. Claro. A mí, lo de Domingo Arena, se pueden pudrir en la cárcel, estar en la casa, para mí son lacras que no me importa hasta el partido. Lacras. Nunca les hicieron nada. Claro. ¿Tá? Estuvieron, a uno de ellos, como Miguel Sofía, estuvo libre hasta hace poco tiempo, o Gundelsov estuvo libre hasta hace poco tiempo. Es decir, tuvieron 30 años libres después de haber hecho lo que hicieron. Entonces, eso no me importa. ¿viste? otras lacras que nunca venganza fueron presos, no me tampoco. importa. Y Que en una estén cárcel afuera, no me construida, importa. cárcel Hay otras lacras construida que para tampoco ellos. fueron presos. Cárcel construida para ellos por el Frente Gabazo Amplio. murió Gobierno del Frente en Amplio. prisión tendría que estar domiciliaria. regulado. Sí, Gabazo pero murió en y prisión Cordero, domiciliaria bajo y gobierno Silveira. del Frente Amplio, me parece, ¿no? Entonces, yo, la verdad que la prisión domiciliaria me parece que es una cosa que hay que verla en cada situación. Sí creo en las penas alternativas, me parece que es un tema que eso hay que desarrollarlo. Y sobre todo lo que tú decías de mujeres con niños, o el disparate que hicieron con la LUC de los 4 años para la mujer que entra. En eso tengo que flagelarse un poquito, hacer autocrítica pública, que no la escuché todavía. Nos piden mucha autocrítica a nosotros, pero ustedes no hacen. Te la ¿Ah? digo, ya sabes cuál es la mayor autocrítica. Vino ayer un proyecto del Poder Ejecutivo, que todavía no lo leí, pero que apunta a modificar justamente ese tema, corregir. ¿pero no ese iría problema. incluido en este otro proyecto? En realidad, nuestro proyecto corrige menos, porque nuestro proyecto no quita la pena. Nuestro proyecto dice la pena tiene que ser en domicilio. El proyecto del Poder Ejecutivo, creo, pero... Va a ser más ¿Se económico. dio cuenta el presidente que metió la ¿Viste? pata? ¡Ah, ¿Viste? ¿Qué me contás? ¡Caramba! ¿Qué me ¡Caramba! contás? Bueno, hay que difundirlo ese proyecto. No sé bien, pero digo, trata de corregir alguna injusticia puntual. Bien. Una de las tantas. Senadora, reflexión final, por favor, antes de ir a la pausa. Bueno, no, yo creo que ha sido sumamente nutritivo, sumamente provechoso este intercambio y yo siempre me llevo aprendizajes para mejorar la legislación, que es solamente una propuesta. Mensaje final, para no sea mi reacción. Sí, desde una mirada integral se quiso identificar situaciones de vulnerabilidad que harían merecedores de una reclusión, una pena alternativa que viene siendo tan estimulada desde los expertos y que viene siendo tan aplicada en el derecho comparado, una pena, medidas alternativas a la prisión en el domicilio, con seguridades. Con seguridades. Para, me queda solo una última duda. ¿Es una cuestión de edad o de edad con vulnerabilidades? Porque, a ver, ¿vos qué edad tenés? 62. ¿Lo ves que no puede estar en el sistema carcelario? Pero, Con CAR. No, 62 sí, me liberan a los 65. En 3 años no pasa nada. A los 64 En 3 salgo a años hacer seguís relajo. regio. Si el año que viene, 3 impune. años más seguís regio. No puede estar... varias cosas. a menos que tenga, no sé, Varias diabetes, cosas. necesite diálisis, tenga, no sé... Una El cosa. profesor Eso lo Germán va a Aller, cosa re de corta. Derecho Sí. Penal, dejó sentado en actas que una población recluida, que ya tuvo su tiempo de reclusión, a los 50 años es equiparable a alguien de 65 que está fuera. Eso No, es pero pongamos que comete el delito hoy. Él no. Pero lo que hace, no nosotros, el derecho internacional y el derecho uruguayo en otras ocasiones ha sido equiparar los Una lista de 65 gente. a una situación de vulnerabilidad. Diciendo, a partir de esta edad 64,5. tienen un estatuto diferente y hay una convención sobre derechos humanos del adulto mayor que dice, bueno, a partir de esta edad el tratamiento de la sociedad debería ser un poquito Igual diferente. es extraño Y porque otra la razón ciencia más- avanza y los 65 de ahora no Es son verdad. los 65 de antes. Es verdad, pero bueno, y hay otra razón más que también la esgrimieron los penalistas. Y es que en nuestra Constitución, cuando habla de las cárceles, hablan de que en ningún momento deberán servir para mortificar y sí para reeducar. Y una persona a los 65 años, y bueno, No yo ahí reeducable. no sé si es todavía está apto como para ser reeducado. Y la peligrosidad también
En términos generales. Por eso el juez en el caso concreto mirará. Yo cada vez más peligroso. Cada vez más peligroso. Eso estamos de acuerdo. Y acá intentamos reeducarlo, pero... Tenemos que cerrar. Pero Usted citó a Germán Aller. ¿Qué diría Montesquieu sobre que el legislativo le diga a la justicia lo que hiciste está mal, te los voy a liberar? Y que el legislativo le vote el presupuesto. ¿Dónde queda Montesquieu acá? ¿Dónde queda Montesquieu? Gracias por citar a Montesquieu. Sí, pero digo, daría para otra... No, mira, vos citaste a Germán Aller y me acaba de escribir. Bueno, entre hoy Montesquieu puedo y y estoy Germán viendo el Aller. programa. El martes concurriré a comisión invitado a informar. Es justo el planteo de la senadora Ciaín. Quizá merite algún ajuste más, pero aunque estamos estudiando el proyecto, ¿Justo por qué? En lo personal celebro el camino que lleva, Yo también. sin perjuicio de alguna reserva y mejora eventual, Perfecto. obviamente. Va a ser bienvenida. Va a ser sumamente bienvenida. El proyecto pretende ordenar la casa. Claro. ¿Qué casa? En aspectos que en la práctica se efectúan amparados Por eso. el derecho. Por el derecho. cumpla la pena. Bueno, en fin. La cárcel. Obviamente, como usted dice, está abierto a modificaciones. Es un Totalmente. primer paso. Desde ya. Veamos en qué termina entonces. Senadora, muchísimas gracias por habernos Muchas acompañado. gracias. La verdad que fue un gusto. Por favor. Pausa y ya venimos, ¿eh?